Hola, buenos días, feliz jueves 24 de septiembre. Estamos aquí a las 10:07 de la mañana porque apenas hace unos minutos culminó la conferencia matutina de todos los días. Hoy fue más larga, más extensa porque fueron a preguntas abiertas de los reporteros que participan, un ejercicio que se convierte en una revisión del estado de la nación y muy importante, y también de los principales planteamientos, focos de conflicto, etcétera, del gobierno federal. Aquí aprovecho estos minutos para que lleguen más compañeros y compañeras. A Carlos Okamoto le mando saludos, que nos está enviando saludos desde Naucalpan, a Rodrigo Vallán desde Guadalajara, y muchas gracias por estar aquí. A Patricia Vinci, buen día. A todos y a todas los que se están conectando en estos momentos en nuestra posmañanera. El Víctor Pérez nos incluye a Tacha y a Tomasa en sus saludos, que aquí por acá andan. A Arturo Aguilar, gracias. A quienes nos están también viendo, por ejemplo, desde Cancún, Miguel Azam, muchas gracias. A varios colegas y compañeros reporteros como Salvador Corro, que está aquí sumándose a esta posmañanera. A Ed Hernández desde Villahermosa, Tabasco. A muchos de los que se están también sumando desde Los Ángeles, a Avi Alcalá, gracias. A Telma Gómez, a Oscar Flores, a más personas que están aquí, a Marely desde Mérida, paisana, a quienes no son paisanos o quienes son y están fuera del país o fuera de otras entidades, pues les agradezco mucho su interés. Polo Bonilla también aquí me manda saludos, me comenta sobre Javier Corral. Chel Cervantes, Beto Heiler desde San Luis Potosí, Carlos Guridi, muchas gracias. Vamos a revisar varios temas. Creo que hay que empezar por la nota. La nota más importante de hoy fue relacionada con la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, mientras estaba la conferencia matutina de hoy del presidente de la República, pues el ministro Luis María Aguilar parece que ya presentó el proyecto de resolución frente a la consulta ciudadana. Ustedes recordarán que el presidente de la República envió a través del Senado una petición para que la Suprema Corte de Justicia califique o considere a la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes como constitucional o no. La propuesta del ministro Luis María Aguilar, uno de los veteranos de la Suprema Corte de Justicia, es que enjuiciar a 5 expresidentes por presuntos actos de corrupción, o consultar más bien a la ciudadanía por este tema, es inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia recibió el 15 de septiembre la solicitud de consulta popular del Poder Ejecutivo. El oficio que expresa la posición del ministro ponente está dirigido a el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y bueno, se va a conocer los detalles un poquito más al filo del mediodía, me imagino, cuando ya se conozca completo el proyecto de sentencia. Por supuesto, el proyecto de sentencia no significa que sea esta la posición de los 11 integrantes del Pleno de la Suprema Corte. La votación para determinar esta situación será el 1 de octubre, según se informó también en la conferencia matutina, y el presidente reaccionó de esta manera cuando se conoció o se dio a conocer esta información. Hay que esperar. Lo van a someter a votación el 1 de octubre. ¿Cuándo? El 1 de octubre entiendo este proyecto. Ah, qué bien, porque ya es pronto. ¿Cuándo es 1 de octubre? Pues la próxima semana. Sí. El jueves. Ah, muy bien, muy bien. Ya ahí se va a saber. Hay proyectos que se aprueban, hay proyectos que no se aprueban y tiene que decidirse por mayoría. El proyecto de sentencia se deberá aprobar el próximo jueves, exactamente el próximo jueves, 1 de octubre, y
puede ser desechado, es decir, puede ser desechada la posición de que sea inconstitucional o puede ser respaldado. Ahí está el ejercicio más interesante porque tiene que ver también con el ejercicio de grupos de ciudadanos que se organizaron en los días pasados para juntar las 2 millones de firmas que se requerían en el caso de la consulta popular y para expresar la solicitud de que haya una consulta ciudadana generalizada en 2021. Este es parte de los temas que hoy se abordaron en la conferencia matutina. Pues la polémica renuncia de Jaime Cárdenas, un abogado de amplio prestigio que fue consejero ciudadano, ha sido diputado federal por el PT. Hoy en el periódico Reforma, el ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, pues señala varias cosas. Señaló que el gobierno federal pide una lealtad a ciegas, en el sentido de que pues, hay que aguantar todo. Dice, ellos creían que yo iba a tener una obediencia total, ciega a lo que me dijeran y desde luego no tenían que convencerme, yo ya estaba convencido. Pero la diferencia estuvo en ese método, en el cumplimiento de procedimientos relacionados con las acusaciones o las denuncias que presentó sobre presuntos actos de corrupción del INDEP. Este INDEP es el instituto que sustituye a lo que era el SAE, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. El SAE desde hace muchos años se sospechaba y se sabía que pues era un instituto o una institución pues absorbida por la corrupción. Era el instituto que administró durante muchos años los bienes confiscados por la Secretaría de Hacienda a la delincuencia organizada, desde predios, mansiones de narcos, incluyendo aquella famosa mansión de Senli Yegón, donde se encontraron 205 millones de dólares, desaparecieron 20 millones de dólares en el aire. El chino mexicano Senli Yegón se hizo famoso porque denunció que lo habían presionado para cooperar durante la campaña de Felipe Calderón. El SAE también administraba joyas, obras de arte, vehículos y una serie de bienes que pertenecían o pertenecieron a la delincuencia organizada. La respuesta de López Obrador a la crítica o el cuestionamiento de Jaime Cárdenas, por cierto, tutor, maestro de otro gran abogado que está ahorita al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, es que la lealtad no es con las personas, es con el proyecto, porque la lealtad a una persona es abyección, dijo. Resaltó que la lealtad a las personas se convierte la mayoría de las veces en abyección, en servilismo, y lo que se pide es lealtad al proyecto de transformación. López Obrador mencionó que cuando hay que optar entre el derecho y la justicia, tiene que prevalecer la justicia. Señaló que hay una maraña de normas que impide muchas veces avanzar y hacer justicia, como ocurrió con la rifa del avión presidencial, que para llevar a cabo esa decisión se tiene que enfrentar a toda la normatividad. La transformación se está llevando a cabo, señaló López Obrador, y el que no coincida con entera libertad puede decir si no está de acuerdo. Y de manera irónica dijo, bueno, además tendrá los espacios en Reforma y Televisa. Esto fue lo que se expresó en torno al episodio de la renuncia de Jaime Cárdenas. Como sabemos, ya nombró al sustituto de Jaime Cárdenas, que es el exdirector de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, y el instituto pues tendrá que vivir una limpia profunda. En esta denuncia él habló de 78 servidores públicos que pertenecieron al SAE y estaban en el INDEP, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y que bueno, es necesario que se limpien o que se vayan de ahí. El otro tema conflictivo, por supuesto, es el agua. Sigue el conflicto con el gobernador y los exgobernadores priistas de Chihuahua, con el actual gobernador Javier Corral. Insistió López Obrador en que él respeta la posición de Javier Corral, pero se tiene que cumplir el compromiso de la entrega de agua por el acuerdo firmado en 1944 entre México y Estados Unidos.
y que todos los demás estados involucrados en este acuerdo del agua han cumplido al 100% con la cuota, pero Chihuahua solo ha dado el 55% del líquido que le corresponde. Señaló López Obrador que ya no se debe imperar como doctrina política la hipocresía y que por eso se dé a conocer todo lo que suceda, y lo expresó varias veces en la conferencia matutina. El cuidado de las presas del agua está a cargo de la Guardia Nacional porque son sitios estratégicos, señaló. Y señaló que ahorita esta presa, la presa de La Boquilla, que fue el origen de este conflicto, está tomada por grupos opositores. El conflicto en La Boquilla, en la tesis del presidente López Obrador, se ha agudizado porque evidentemente hay elecciones en Chihuahua y hay quienes quieren capitalizar el tema con el proceso electoral de Chihuahua. También se mencionó y se habló sobre el tema terrible y brutal de los desaparecidos y de las fosas que existen en México. Un trabajo de Quinto Elemento Lab revela que existe una crisis forense en este momento por el registro de miles de cuerpos sin identificar, y el propio López Obrador respondió que el asunto es la búsqueda de los desaparecidos, es parte de un programa prioritario del gobierno federal. No habrá límite de presupuesto, es un asunto humanitario y está a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos que dirige Alejandro Encinas. Se presentará un informe respecto al descubrimiento de muchas fosas clandestinas, de desaparecidos y todo lo que tenga que ver sobre este tema. El próximo 26 de septiembre, de hecho, el sábado, habrá un encuentro con los padres de familia de los jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El desastre humanitario que dejaron los anteriores gobiernos sigue siendo uno de los temas más duros que resolver, incluyendo el rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos. Señaló López Obrador que la instrucción que tienen los funcionarios federales es reportar delitos, irregularidades ante la Unidad de Inteligencia Financiera, pero aclaró que el actual gobierno, a diferencia de los otros, no va a fabricar delitos. Esto tiene que ver con el hecho de que se está cada vez más señalando, diciendo que la Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo de espionaje o es un organismo para amedrentar a los opositores. Claro, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera, esto es comentario mío, evadía o no hacía nada en contra del lavado de dinero, pues todos estaban muy a gustos porque seguían lavando dinero o seguían haciendo transferencias sin informar a nadie. También hubo una parte muy larga sobre la relación entre la prensa, los medios de comunicación, los intelectuales y el gobierno federal y el papel o el peso de la voz del presidente. López Obrador reflexionó y dijo que si así como hay un peso de la voz del presidente en funciones, ¿cuánto pesa, dijo, todas las columnas, las primeras planas y la cobertura de los noticiarios televisivos o radiofónicos en contra de la línea gubernamental? Es una pregunta que todavía es difícil de responder. Lo mejor es garantizar la libertad de expresión tanto de quienes están escribiendo en contra del gobierno en los medios, como del propio presidente que a través de las conferencias matutinas expresa su posición. Expresar la posición no significa pasar a la acción de la censura, y esto es, creo que, lo que no se ha visto de una manera clara, que los dichos del presidente no están llevando a una persecución o una cacería de brujas contra nadie. Esto creo que va a seguir siendo parte de un debate muy intenso, porque lo que se está viviendo es una transformación de las relaciones tradicionales entre la prensa y el poder. Las relaciones tradicionales eran de control, pero el control no era por convicción, el control era con dinero, con muchísimo dinero que salía de las arcas públicas, salía de la hacienda pública,
Siempre hubo medios críticos muy importantes, como la revista Proceso, como periódicos del interior de la República, como La Jornada, a nivel capitalino, pero siempre hubo esta tentación, los medios mayoritarios, los que ven el 80% de la población mexicana, la televisión, la radio, pues siempre estaban controlados a través del dinero. Y como ahora ya no hay este dinero por parte del gobierno, seguramente habrá la esperanza de que les den dinero para otra cosa, pero del lado de los opositores. Por supuesto que también habló del plantón de Frena en el Zócalo capitalino, mencionó que y reiteró que quienes están en ese plantón pues deben estar al frente y quedarse a dormir también en las casas de campaña, que un dirigente pues no abandona a a quienes están encabezando. Esto fue, y así lo mencionó López Obrador. Autoridad. Es algo voluntario. Lo único que pido es que ojalá y se queden a dormir los dirigentes. Ya dijo que no, presidente. Porque que no se quede nada más la gente, sino que estén ahí los dirigentes, ¿no? Que se queden a dormir. Y también los que están detrás. Que se queden a dormir los dirigentes y los que están detrás del movimiento de Frena. Bueno, no sé si hayan llenado ya el cupo de los hoteles aledaños al Zócalo, que están abiertos a un 30-35% de su capacidad. Pero, a ver, vamos a escuchar a este personaje llamado Gilberto Lozano cómo dijo y cómo justifica, pues por qué quiere llegar al Zócalo, pero no dormir en el Zócalo como lo han hecho pues todos los grupos opositores que han estado acampando en el Zócalo, desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues hasta el propio Andrés Manuel López Obrador, cuando encabezó una protesta muy sonada, muy criticada, muy cuestionada por estos mismos medios que paradójicamente ahora le dan la voz, le dan el apoyo a este señor que no se queda a dormir en las manifestaciones de Frena. Así dijo Gilberto Lozano, ¿por qué no se queda a dormir? A ver qué tiene. Le invito a dormir conmigo hoy en la noche, dígale. Mire, no sean estúpidos. Nadie aguanta 24 horas dentro de una tienda de campaña. Tienes que salir a mear, tienes que salir al baño, tienes que tener tus necesidades. Eso de que, ay, está sola la tienda de campaña. A ver, vete a tu mamá, cabrón, 24 horas. Es gente estúpida. El nivel de IQ es muy pequeño. Y lo vimos con la señora diciendo, ya se acabaron los granaderos. Cabrón, si yo conté 5,300. Esa señora no terminó ni primaria. No entiendo cómo no ha renunciado. No lo entiendo. De veras, por mis amigos de la Ciudad de México, me da pena que es la peor mandataria de todos los estados del país. La peor. La peor mandataria, la que le está dejando estar, bueno, no le está dejando, le está permitiendo y le dando garantías de protestar en el Zócalo capitalino, pero así él quiere pues generar su propia resistencia y ruido en frente de todo el tema del Frena, que bueno, el Frena lo que está haciendo es que no se van a mover del Zócalo hasta que renuncie el presidente de la República. Entonces imagínense, no están diciendo que vamos a hacer la revocación de mandato y vamos a organizarnos, no, ellos creen que porque hay que acampar y el acampamiento va a generar la automática renuncia del presidente de la República y va a provocar una pues, masiva llegada de gente en contra de López Obrador. Lo que está haciendo el Frena es querer posicionarse como adversarios. Sí, señaló López Obrador que bueno, pues que en todo caso que se queden a dormir. Otros temas que también tuvieron que ver con la conferencia matutina del día de hoy, aparte de estos que ya mencioné y que fueron muy intensos, son sobre la energía, sobre la Comisión Federal de Electricidad y sobre Pemex. Él planteó que si se puede mantener un 44% de energía eléctrica para la Comisión Federal de Electricidad y un 46%, si no me equivoco, para el sector privado,
no habrá necesidad de reforma constitucional, pero si es necesario lo harían y harían una reforma constitucional después de las elecciones del 2021, es decir, del próximo año. El tema también llevó a revelar que López Obrador tuvo un encuentro con el presidente de la empresa española Iberdrola, en donde le dijo que las cosas habían cambiado, que ya eran otras reglas, pero que también ellos habían ofendido a los mexicanos al llevarse como sus funcionarios a la exsecretaria de Energía Georgina Kessel y al expresidente Felipe Calderón. Así lo mencionó el propio López Obrador. No vamos nosotros a actuar de manera arbitraria, pero tenemos que revisar contratos y tenemos que procurar un acuerdo que no perjudique a la nación. No queremos que se afecte la Comisión Federal de Electricidad. Y le dije con toda claridad, le dije, ustedes nos ofendieron a los mexicanos. Ustedes nos ofendieron a los mexicanos. El remate de la conferencia de hoy fue esta lectura de la ficha sinalética que está en el Archivo General de la Nación, donde pues el Estado priista de entonces, de 1979, consideraba al entonces funcionario del Instituto Nacional Indigenista que trabajaba con comunidades indígenas como un comunista. Ese personaje se llama y se llamaba, en ese entonces y ahora se sigue llamando igual, Andrés Manuel López Obrador. Por eso dijo López Obrador, no hay que creer en estas fantasías de todo lo que diga el sistema de espionaje, y mucho menos, si yo lo padecí, lo voy a aplicar. Esta es la síntesis muy apretada de una larga mañanera. Espero que les sea útil. Les mando un saludo y un abrazo y que tengan un excelente jueves el día de hoy. Gracias.